Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es un video corto acerca del formato Compact Cassette. Antes de entrar en el tema, quería aclarar un punto. Hoy en día es preferible para el entorno profesional, para el entorno semiprofesional y para el entorno doméstico, que es el que a nosotros nos concierne, utilizar como almacenamiento un disco duro. El disco duro es súper flexible. Primero porque es súper sencillo sacar una copia de respaldo y la copia va a ser idéntica al original, cosa que en los formatos analógicos pues no se puede lograr. En segundo lugar, nos va a permitir elegir el códec. De eso hablaremos más adelante en uno de los capítulos que corresponde dentro de la serie Cómo armar su sistema de alta fidelidad de la mejor manera posible. Si ustedes han visto, yo he compartido videos en la lista de reproducción que se llama Cómo no configurar un sistema de alta fidelidad, en el que yo criticaba de esos canales la acústica de la sala que ellos no habían preparado ni trabajado. Pero habrán notado que en esas instalaciones que ellos tienen, en las instalaciones que yo he visto, no les muestro el equipo que tengo aquí porque no tengo eso montado en este momento. Ellos lo que hacen es que tienen una laptop, porque sus ventiladores no producen ruido, como lugar para elegir la lista de reproducción. Tienen un disco duro interno o externo, normalmente externo, como lugar para almacenar la música, y un DAC. No se puede utilizar el DAC de la laptop, la tarjeta de sonido de una computadora portátil, porque no está optimizada para conseguir alta calidad de sonido. Entonces utilizas un DAC externo, puedes utilizar un DAC muy bueno. Con estos tres elementos tienes la flexibilidad de tener la música en la computadora, la facilidad de tener la música almacenada en digital y la calidad que pueden ofrecer los DACs modernos. El performance conseguido puede ser igual o superior a la de un CD player de gama media alta, con el añadido y el agregado de que en un CD player solamente puedes tener un CD, mientras que en este asunto puedes tener almacenados 500 CDs, 1000 CDs, 2000 CDs, la cantidad de música que tú quieras. Eso es apartando un punto. El otro, en la lista Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad, capítulos 35 al 40, 40 al 45, no me acuerdo, yo ya hablé del formato Compact Cassette. Pero hoy voy a comentar una cosa distinta porque me parece que se ha entendido terriblemente mal. Cuando el formato fue creado originalmente, lo he dicho 1000 veces, Philips no estaba pensando en que se iban a desarrollar para él mastodontes como este Nakamichi 1000. O como el Nakamichi 700, o como las piezas grandes de Tamber, o como el Akai GXC 570D y el 570D2. No. Philips lo que pensó fue en hacer el formato más pequeño, más compacto y más sencillo para poder sustituir a los grabadores de carrete abierto en carretes de 3, 4 y 5 pulgadas que se utilizaban como máquinas portátiles. Eso era todo. Luego la industria se da cuenta de que hay un potencial muy interesante porque el ahorro de espacio vale la pena. Una cinta de OpenRel, ustedes saben perfectamente bien, es de un tamaño importante. Comparen ustedes el espacio que ocupa una cinta para audio, un carrete semiprofesional, porque eso es un carrete semiprofesional, no es cinta media pulgada ni cinta 1 pulgada multitrack, es una cinta de 1/4 de pulgada comparado con el pequeño tamaño de un cartucho de cassette, incluso dentro de su estuche plástico. De esta manera, dos fabricantes japoneses, o otros fabricantes europeos, pero dos fabricantes japoneses en particular se entusiasmaron con darle forma a este nuevo formato de Philips. Y así Sony desarrolla su máquina Sony TC177SD para el entorno doméstico y Nakamichi saca esta máquina para el entorno profesional. Les cuento algo antes. Cuando la gente de Sony y de Philips se pusieron de acuerdo para crear el disco compacto, para unir sus tecnologías de lectura óptica y de sonido digital para crear el disco compacto, no tenían por propósito sustituir al disco long play. Lo que pasa es que con los discos long play y con la cinta magnética en carrete abierto y con la cinta cassette y con la radio AM/FM y con todos los formatos analógicos hay un problema. Y es que dependes de la calidad del entorno. Me explico. Un disco bien prensado en un plato tocadiscos de gama media alta o de alta gama como este Yamaha, con un cartucho de calidad, con una aguja elíptica que esté buena, que no esté gastada, con una sección fono de buenas prestaciones y tal cosa, te va a dar un sonido de alta fidelidad. Pero
el plato tocadiscos agua de plástico que pesaba 2,5 kilos, que venía con un mini componente, con un brazo recto de plástico de 200 milímetros de longitud efectiva, con un cartucho y una aguja que no tenían ni nombre, ni reemplazo, ni equivalente, porque no estaba diseñado para que lo sustituyera, sino para que lo usara y después lo botara. Eso no te iba a dar un sonido hi-fi, por mucho disco long play que fuera. Eso pasa también con la cinta OpenRel. Una cinta OpenRel va a sonar perfectamente bien siempre que la cinta sea buena. Pero si la velocidad es muy baja o la cinta está muy gastada, pues no vas a tener alta fidelidad por muy OpenRel que se llame. Y por supuesto, al compact cassette le pasa la misma cosa. Si tú tienes un mal deck, lo tienes mal calibrado y tienes una cinta barata o la cinta está muy gastada o sufrió deterioro o te la grabaron en otra máquina y los ángulos azimutales de los cabezales están ajustados a ángulos diferentes, pues no te va a sonar bien, no vas a tener brillo, vas a tener un montón de ruido de fondo. Ese es un problema de los formatos analógicos. Cuando Philips y Sony se ponen de acuerdo para desarrollar el disco compacto, no pretenden un formato de mejor calidad que el long play, porque el long play llega hasta los 25 kHz y tiene mejores bajos que el CD. Lo que ellos sí querían era el sonido limpio de los formatos digitales, porque ellos ya habían probado que los formatos digitales tenían muy poco ruido de fondo. En la época en la que se desarrolló el CD, se lograban fácilmente 85 decibeles. Cuando un disco long play, para darte una relación al ruido que alcance los 75 decibeles, pues bueno, aquello es una tragedia griega, porque tiene que ser un brazo antirresonante, una plataforma antirresonante, un motor que no vibre, tracción directa, un montón de cuidados técnicos y de piezas mecánicas que son costosísimas. No, en cambio en un CD eso se resuelve con una cucaracha, un chip que tiene 50.000 transistores y lo tienes hecho y eso funciona y se acabó. Esa es la diferencia entre el CD, que tiene un sonido limpio, y el disco long play, donde te cuesta dinero tener un sonido limpio. Máxime si ustedes tienen cartuchos de bobina móvil, donde el ruido de fondo se complica. Cuando el cassette compacto fue desarrollado por la gente de Philips, ellos no pensaron en un mecanismo como el que usó Nakamichi. No les voy a mostrar el mecanismo de un 1000, sino de un 700 para que lo vean. Aprovechando que tengo este Nakamichi 700 desarmado, esta es la unidad de transporte del Nakamichi 1000, aunque le faltan piezas y partes. Aquí hay 6 kilogramos de material, un chasis de acero estampado, 2 motores, un motor que es comandado desde esta unidad electrónica, 2 volantes inerciales súper gigantescos de tracción por correa para garantizar que la velocidad no varíe, accionamiento electrónico. Aquí tiene que haber una computadora que es la que ordena la unidad de transporte qué es lo que tiene que hacer y cómo. Es decir, hay una complejidad técnica tratando de que un simple cassette funcione perfectamente y de toda la calidad que pueda dar. Philips no estaba pensando en eso, estaba pensando en esto, en una máquina accionada por teclas, con un motorcito alimentado por pilas, lo más pequeñito posible, compacto, sencillo, barato de producir. Les voy a contar una cosa. Las primeras máquinas de cassette que yo reparé, las más viejas, no tenían un motor servocontrolado con un circuito electrónico con FG servo por alta frecuencia, nada de eso. Tenían un motor con un par de plomadas que se ajustaban con unos tornillos que cuando la velocidad se pasaba de cierto nivel, las plomadas se desconectaban y dejaba de entrarle velocidad, de corriente al motor y el motor frenaba un poquito y así funcionaba. Entraba y no entraba corriente. Esa es la manera de regular la velocidad. Bueno, regular la velocidad sí es una mierda, pues, pero eso es lo que tenían. No tenían reducción de ruido, tenían un cabezal que era una porquería, la unidad de transporte era básicamente muy rudimentaria. De hecho, hay una queja de que las primeras unidades de transporte para el mecanismo de los decks de cassette era tan mala que se quedaban atascadas, se salían las teclas, metías play y se ponía a rebobinar o avanzar. Aquello era un desastre. La evolución del formato a que fuera lo que hoy conocemos nosotros de él fue larguísima. No era un formato de alta fidelidad, después fue un formato de alta calidad, después fue un formato precario de alta fidelidad, después se convirtió en un formato con pretensiones profesionales hasta que llegó esta bestia, el Nakamichi 1000, que permite una respuesta en frecuencia plana hasta 20 kHz. Y ojo, analizar el formato solo por su respuesta en frecuencia es una simplificación para poder contar la historia en menos de 9 minutos. El avance técnico para conseguir que los valores medidos de esta máquina se parecieran a los valores medidos de un plato tocadiscos fue un completo problema de diseño que tardaron 7 años en resolver. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.